tempi sono cambiati, ai che modernità, le donne mai... Bueno, qué ganas de que siga el informe, ¿no? Muy bueno, completísimo. Buenísimo el informe. Muy Porque, completo. ¿qué es lo que más te impresionó de todo? ¿Qué es lo que más te conectó con algún Cuando momento? lo vi a Alberto Morán. Sí, ¿no? Claro, porque yo he sido tanguero toda mi vida y además yo me acuerdo que me bajaba en el subte de Callao y empezaba mi recorrido por el Tango Bar, el Marsotto, el Nacional, todo lo que estaba de una vereda y de otra, y eso me llevaba desde las 2 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. Cuando venías para el centro, Claro. porque antes se venía al centro. ¿Eh? De esto vamos a hablar y de muchos temas más, ¿no? Y todas estas cosas que han pasado por ahí, ¿qué recuerdos más fuertes te han gatillado? A ver. Bueno, Héctor recordaba los tangos. Sí. A mí no me gustaba el tango en aquella época. Mirá ¿Quién me vos. iba a decir a mí que después iba a terminar haciendo tangos? Me gustaba el jazz. Ajá. Entonces, mis lugares preferidos eran la Richmond, el Adlon, la confitería Adlon, para escuchar los conjuntos argentinos en aquel tiempo, que tocaban muy bien jazz. Sí, sí. Y por otra parte, cantaba flamenco Ajá. en el Tronío. Y recuerdo esa Buenos Aires, yo te diría que pasa por la gente el recuerdo. La gente era diferente, practicaba el ocio la gente. Tenía tiempo, que Había cada vez tiempo. tenemos menos. Caminaba tranquila por la calle, sin preocupaciones mayores, ¿no? Como ahora que vas con una cierta inseguridad. ¿Y cuál era la vida de una chica en la década del 50? Y bueno, ¿Qué hacía? volver a las 9 de la noche, jamás Sí, más tarde, porque nunca. lo primero que te decían, nena, no vuelva después de las 9. ¿no? claro. Y bueno, tomar una copa así en una confitería. Ahora esto se ha sido suplantado por la disco y por estos bailongos larguísimos hasta la madrugada. ¿La noche era segura, Eladia? Sí, yo siento que sí, está bien. A mí me acompañaban mis padres en aquel tiempo, ¿no? Pero de todas maneras sí, era segura, caminaba muy tranquilo. Yo diría que todavía hoy Buenos Aires te ofrece una cierta seguridad que otras capitales del mundo no tienen. Pero ha cambiado bastante la vida. Ernesto, ¿había arquetipos? ¿Había así como cosas muy fuertes que la gente seguía? Sí, dos arquetipos notables en la época, por lo menos entre otros. El petitero y el existencialista. Claro. El petitero era un personaje uniformado. Usaba saco azul y pantalón gris, saco justo, 2 tajitos, 3 botones. Paseaba por la Gran Vía del Norte. La Avenida Santa Fe. Y lo imitaban las clases medias de los barrios. Claro. Era un personaje vestimentario, sobre todo. Tenía sus pautas culturales, era misero, hincha de River, partidario del rugby. Después estaba el existencialista. Sí. El existencialista es ya de la calle Viamonte, del Viamonte al 400, donde estaba la Facultad de Filosofía y Letras. Era el intelectual, era el partidario de la filosofía de la existencia, aunque no sabía muy bien qué era la filosofía de la existencia. Claro. Leía a Sartre, leía a Simone de Beauvoir, usaba anteojos negros, pipa, tricota negra. La estoy imaginando. Y yo eran bien Greco. mentiras las que circulaban, que decían que no se bañaba. Ajá. Eran limpitos. Arquetipos de la época. Flaco, en esa época, cuando decías que venías al centro, venías a recorrer lugares de tango, pero también venías a interesarte seguramente por alguna lectura que te iba a ir formando, interesado en cuestiones del teatro y demás. Claro. Lo que pasa es que yo salgo un poco de la cosa, digamos, mi juventud sale un poco de la cosa generalizada, ¿no? Porque ya en ese momento ya me iniciaba en el teatro, entonces todos mis sentidos estaban abocados a los ensayos, al descubrimiento de un mundo que era totalmente nuevo para mí y que me llevó así en un interés permanente durante muchísimos años. Era el último gobierno de Perón, me acuerdo, estaba a 5 años después, creo que viene el golpe de Perón. 55. Y entonces toda la intelectualidad de izquierda buscaba refugio un poco en la propuesta cultural de 20, 25 teatros que conformaban un abanico que iba desde la cosa estética y purista hasta la cosa de batalla, digamos, plataformista de algún determinado partido. Más trinchera, ¿no? Sí, y en esa gama así, en ese abanico, bueno, el público encontraba
lo que no le proporcionaba el teatro comercial de la época, y entonces se fue creando una corriente. Al peronismo no le afectaba absolutamente para nada, porque era un movimiento minúsculo, y seguían teniendo fuerza en el año 50, de manera tal que nosotros nos dábamos gustos de hacer Gorky, por ejemplo, que estaba en el Index, y no obstante no hacíamos Bajo Fondo, hacíamos Anuil, en fin, autores que en otro determinado contexto quizá hubieran tenido problemas y lo hubieran prohibido, pero en ese contexto no. Y a medida que pasaba el tiempo, sí, fue engordando la propuesta cultural de esos hacedores, y el público fue apoyando cada vez más hasta que, bueno, llega el 55, cae Perón en ese momento, y nosotros seguimos funcionando ya con otras actitudes, y el teatro profesional, al ver que eso era negocio, pues trata de imitar. Decías Esa fue un poco mi en la pausa, Eladia, el tema del consumo que empieza, ¿no? Es bastante curioso cuando uno recuerda que no existían los placards, había roperos en las casas, porque la ropa no era tanta la que teníamos. No es cierto. ¿No es cierto también, por ejemplo? Creo que la irrupción de la televisión marca un cambio muy importante en la vida y en las costumbres. Y ahí comienza el consumo, que después se fue acentuando cada vez más. Y hay como un dejar de lado un poco esa cosa de venir a buscar al centro, la diversión, también la cultura a través de los espectáculos o de conferencias, de miles de cosas que pasaron siempre por Buenos Aires, ¿no? La gente que vivía en los barrios no tenía más remedio que venir al centro a buscarlo, porque a tu casa no te llevaban nada. Y después con la televisión se modificó bastante. ¿Y había algún recuerdo? Acababa de terminar hacía poco tiempo la Segunda Guerra Mundial, ¿había angustia, había sensación de futuro miedo a algo, por ejemplo? Mira, yo viví la política con bastante bronca de aquellos años, porque mis sueños juveniles estaban alrededor de un socialismo democrático, que para mí la mejor referente fue la señora Alicia Moro de Justo, a quien leía constantemente. Yo compraba La Vanguardia en aquel tiempo, y eran los sueños ideales políticos de ese tiempo. Por ende, todo lo demás, bueno, me entornaba un poco, me disgustaba a ratos, pero tampoco veías el futuro de una manera tan incierta. Siempre soñabas con un destino de grandeza para este país. Pensábamos que en el tiempo iba a encontrar el rumbo y el camino, ¿no? Han pasado bastantes años y todavía lo estamos buscando. Eso es cierto. Tendrá que ver con la condición humana, entonces, esta búsqueda permanente. Bueno, me gustaría, ya que tenemos aquí al autor de esta vida cotidiana, a mí me apasiona el tema de la vida cotidiana. ¿Qué otros hitos fundamentales así de la vida cotidiana te gustaría marcar? Yo quisiera marcar, en fin, lo que remarcábamos recién, que la década del 50 es una década bastante dividida. Es decir, hasta el 55 y después del 55. Claro, está partida en dos. Claro, así es. Está partida en dos. Normalmente en la primera parte de la época es una época más de costumbres culturales severas. El peronismo sabíamos que tenía su modo de ser. Después del 55 hay una serie de problemas, es cierto, pero se entra a una cultura urbana más moderna, por decirlo así. Y con más participación de las clases medias, aparece la mesa redonda, aparece la universidad, aparecen los movimientos culturales. Aunque, claro, tiene sus contrapartes. Al principio de la década del 50 se decía que la Argentina era una fiesta por su bienestar económico y social. Y en los finales de la década está el señor Alzogaray, de ministro de Economía. Explicando que no era tanta la fiesta, que había que pasar el invierno, ¿no? Justo Hoy lo recordaba. En el 60, y después terminó pagando con bono patrimonial el 9 de julio. La felicidad. Pero, sin duda alguna, una década partida de manera... Históricamente. ¿No? Históricamente en dos. Me gustaría también hacer una referencia a lo cotidiano, a lo común, cómo se vivía en el sentido del dinero, cuál era el manejo del dinero, era una plata que de pronto servía para qué cosas recordás que podías hacer con el dinero. En esa época Héctor? no se hablaba, por ejemplo, de tener dólares. No existía esto, ¿no? Para nada. Para nada, yo por lo menos no, en mi ámbito. No, para nada. Yo me acuerdo que me habían rentado en el teatro y por atender la boletería y hacer algunos trámites durante la mañana me pagaban 500 pesos.
que no sé qué valor se le puede dar ahora. ¿Pero qué hacías con esos 500 pesos? Con esos 500 pesos tenía que buscarme otro trabajo ad hoc, Ajá. que me permitiera redondear un poco, y con eso pues vivíamos mi madre, que estaba ya viuda, y yo, digamos, modestamente. Eras el sostén de la casa. Sí, porque mis hermanos se habían casado ya. Claro. De manera tal que quedábamos mi madre y yo, y bueno, no diga, modestamente, Sí, ¿no? sí, Modestamente, sí. pero yo tenía el escape de poder hacer mi vocación. Pero te digo una cosa, Héctor, un poco, ¿te habías podido comprar la heladera, por ejemplo? No, ¿qué? No, había un... No, en mi casa no, todavía no. Yo cuando entro... Que había heladeras de hielo. Sí, Claro. exactamente, que se compraba el hielo, se Sí, picaba sí, y se metía así arriba de las botellas. Era eso, el lujo. No tenía en el baño, teníamos que encender con querosén para quemar, no me acuerdo cómo se llamaba eso. El pequeño calefoncito. Sí. Y además un frío espantoso. Y... Claro, hablábamos en el corte de los sabañones, por ejemplo, que ya no existen. Sí, que en esa época, yo canté una mano. Claro, por el terrible. frío era. Y sí, nos arreglábamos muy mal. Yo creo que empecé recién en el año 60 y algo a cambiar un poco la economía de mi casa. La palabra que no te salía no era la alcusa, ¿no? No sé. El alcusa era un pequeño cosito con una especie de piquito que se usaba para prender los calefones. Pasa Y que además era un plato Sí. con querosén para calentar el baño. El baño. Exacto. Quemar ahí, ¿no? Claro. Quemar ahí. Éramos muy humildes, esa era la verdad. Sí. Todavía no habíamos Además, podido... todos hijos de No inmigrantes. habíamos podido crecer todavía Claro. en nuestras profesiones. No existía la palabra especulación, pero creo que aún más arriba de nosotros tampoco existía la palabra especulación con el sentido que se Sí, tenía no, después. claro. No, la gente se conformaba mucho más con lo que el tenía. ATIA y la Una radio mejor era la calidad forma vida. de comunicarse, era la Sí. forma de recibir información, música, Era la sueños. estrella de la casa. Era la estrella de la Sí, casa. porque ahí trabajaba la imaginación. Totalmente. Y ahora ya no hace falta Buenos más emplear la pianos. imaginación. Ujú. Entonces traen toda la imagen, es la dueña de todo, ¿no es cierto? Claro. Uno pasa a ser un simple espectador, pero antes era hermoso lo que... Igual que leer, que era Claro. importantísimo leer. Tampoco, Ernesto, entonces la posibilidad de tener tanta información de lo que pasaba. Había menor información, Sí. Sí. Claro, la primera parte había una información oficial, Ujú. regimentada, Sí. pero en la segunda parte comienza una mayor información. Hay mejores programas periodísticos, Timerman, etcétera, el Canal 7, etcétera. Hay una mejor información. Leve, distinta, pero más moderna. Está bien. Claro. Bueno, ahí tenemos... Si bien, unas- perdón, una última cosa. Si bien fue una década, digamos, quebrada por el peronismo en la primera parte y por la llamada Revolución Libertadora en la segunda parte, fue una época, una década, digamos, bisagra para el crecimiento argentino, fue una década importante. Fue la mitad de la década posterior. Fue una década importante para el advenimiento de la gran década cultural, que es la década del 60. La década, es como fue una preparación como para la gran década del 60. La segunda mitad. Está bien. Bueno, y como dice Jorge Yuyeme cuando habla de la década del 60, éramos tan felices y no nos dábamos cuenta. Y tiene razón. Y éramos tan jóvenes. Y éramos tan jóvenes. Y tampoco nos dábamos cuenta. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Bueno, ha sido un placer tenerlos. Muchas agradecerles a Ernesto, muchas gracias, a Eladia y a Héctor Alterio, que está muy a disgusto por estas horas en el país, coincidiendo con las fiestas y demás, y con su trabajo se va a la Patagonia a hacer A sufrir. a hacer caballo salvaje, ¿no? Sí. Me voy a hacer caballos que se inicia el lunes a las 7 menos cuarto ya gracias. rumbo al... Bueno, qué suerte al que te sur. tuvimos hoy. Buen entonces, viaje, ¿eh? acá. Gracias. Gracias, Eladia, gracias, Ernesto. Ya volvemos.